Hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias a Dios. Estamos nuevamente en este estudio, Caminando un año con Jesús o Caminando con Jesús un año. Y este es el 10º estudio de grupos familiares, hermanos. Y pues deseo saber cómo les va, sobre todo porque en esta semana ya debimos haber presentado el Evangelio a la persona que habíamos estado orando. Y espero, hermano, que no se olvide de esto, que es importante predicar la palabra del Señor, especialmente a aquellos que no conocen de la palabra. Y si usted está leyendo los devocionales, y le animo que lo siga haciendo, bueno, y que también invite a otras personas. A pesar de que ya tenemos prácticamente 3 meses, bueno, pues todavía es tiempo de pues iniciar nuestros devocionales, porque pues los evangelios siempre son bellos y siempre tenemos un gran aprendizaje. Pero pues le invitamos a que lo haga. Y bien, esta tarde, en esta ocasión, vamos a estudiar un tema bastante importante porque tiene que ver mucho con la enseñanza de Cristo. Ya hemos hablado un poco acerca de sus enemigos, de sus críticas, de sus inicios, de sus apóstoles, pero muy pocas veces hemos profundizado en estos 9 estudios con este 10º. Bueno, no hemos profundizado muchísimo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde entendemos y pretendemos el que es importante hacerlo. Y precisamente el tema de esta tarde trata acerca de la predicación quizá más importante, porque la Biblia tiene muchísimos sermones, muchísimas enseñanzas, muchísimos discursos, pero el sermón de la montaña o el sermón del monte es quizá el que más recordamos, al que más hacemos referencia, el que de alguna forma tenemos casi en la mente, bastante fresco, por cierto, debido a las representaciones que se han hecho a lo largo de la historia, ya sea en el cine, en el teatro, en la televisión. Siempre tenemos esta idea de que Cristo dio una gran predicación, dio un gran sermón en algún momento, en algún lugar, y le llamamos a esto el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y esta enseñanza es bastante importante porque para muchos este sermón constituye el corazón de toda la predicación del reino de los cielos, constituye quizá la tesis de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que el Evangelio cambia nuestros corazones, cómo Cristo cambia nuestros corazones y cómo Cristo quiere salvar nuestros corazones. Entonces, hablar acerca de esto, repasarlo, siempre va a ser una gran bendición para el creyente. Es lo que pretendemos hacer en esta tarde, aunque por supuesto, hermanos, quizá no podamos profundizar, porque el Sermón del Monte, que tiene, por cierto, 3 capítulos, tanto en Mateo y la otra parte de Lucas, que también lo menciona, pues quizá hablar de cada elemento sería bastante interesante, pero por el tiempo y por la dinámica de nuestros estudios vamos a hacerlo de forma muy general. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar el tema del Sermón del Monte? Quiero mencionar, amados, que hay más de una sola manera en la que se puede estudiar el Sermón del Monte. Hay muchas propuestas, usted puede escuchar, ver, leer estudios, libros que tratan acerca del Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Tenemos, por ejemplo, el libro de John Stott que habla del Sermón del Monte. Tenemos también por allí un libro de MacArthur que habla del Sermón del Monte. Tenemos bastantes libros, bastantes recursos, que incluso si usted se interesa por uno de ellos, con mucho gusto lo puedo compartir en PDF. Pero lo que vamos a hacer en esta tarde va a ser un abordaje muy sencillo, muy somero, si queremos decirlo, muy, bastante, pues no sé si llamarle superficial, pero a falta de un mejor término vamos a usar eso, no porque esto no sea interesante, sino porque creemos que la dinámica de este estudio así lo amerita. Entonces, desde nuestra perspectiva, vamos a hablar acerca del Sermón del Monte, dividiéndolo en 3 grandes partes. Y por cierto, tenemos que mencionar que aunque hay 2 versiones del Sermón del Monte, en esta ocasión vamos a estudiar la versión de Mateo, que nos parece la más extensa, que nos parece también la más popular y también la más rica en contenido. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el Sermón del Monte lo podemos dividir de muchas maneras, como anteriormente dije, pero algunos teólogos coinciden en que bien se puede dividir en 3 grandes partes. La primera, como podemos quizá adivinarlo, es la sección de las bienaventuranzas. Mateo
capítulo primero, Mateo capítulo 5, y a partir del versículo primero entendemos y leemos estas bienaventuranzas. Y creo que usted ya las conoce, aun cuando no tenemos quizás tan fresca en nuestro corazón la versión de la Biblia, entendemos que es una parte donde Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados todos ellos, pero hay una connotación muy particular con respecto al sermón, perdón, a las bienaventuranzas, porque de inmediato pensamos que solamente abarca del capítulo 1 al capítulo 12. Pero nosotros vamos a ampliarlo un poquito más y vamos a decir que esta sección va a ocupar Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 16. Y yo le ruego que para este estudio, por favor, tenga su Biblia ahí a la mano, porque aunque no lo vamos a leer completo, pero sí es necesario que usted vaya con su Biblia por un lado, con el estudio por el otro, y de esta manera poder verificar las secciones. Entonces, si vemos en su Biblia, usted tiene Mateo capítulo 5, del 1 al 16, se va a dar cuenta que habla también de la sal de la tierra y habla acerca de la luz del mundo. ¿Y esto por qué? Quizá algunos dirán, bien, porque el contenido de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo hablan acerca de bendición. Y este apartado, pues se conoce así como las bendiciones, también puede decirse que son las dichas que de hecho disfrutan quienes son llamados por Dios a formar parte de su pueblo. Y esta es la razón por la que también aglomeramos versículo 14 al 16 en esta sección, porque dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Esta es en sí misma una bienaventuranza porque nos permite ser algo para el mundo de parte de Dios. Y esto es bastante rico. Ahora, la palabra bienaventurado en griego es una palabra muy significativa que es makarios. Pero se puede traducir de muchas maneras, no necesariamente como bienaventurado. Y usted quizás, si tiene algunas Biblias, algunas versiones adicionales, se va a dar cuenta que puede encontrar la palabra, por supuesto, bienaventurado, pero también puede encontrar la versión Dios habla hoy que habla de felices. Felices son, dice el texto bíblico. Felices los pacificadores, por ejemplo. También otras versiones hablan de dichosos y otras más hablan de bendecidos. Son dichosos, son bendecidos, son felices, son bienaventurados, todos aquellos que, dice Jesús en la gran sección del 1 al 16, y habla de muchas características. Las primeras 8 bienaventuranzas las conocemos como las bienaventuranzas del reino, y la novena bienaventuranza pues va a hablar acerca de la sal de la tierra y la luz del mundo. Y vamos a ver qué es lo que dice. Lo voy a leer así muy brevemente, hermanos, para que notemos cuál es el contenido, aunque les recomiendo que usted lo tenga. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aunque no dice después, bienaventurados sois, uno debe entender que cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, y en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, son aseguraciones, al mismo tiempo que dice, bienaventurados son. No habla acerca de una posibilidad de llegar a ser. No dice Jesús, bueno, ustedes van a ser bienaventurados si acaso logran hacer tal o cual cosa. Porque de hecho, las características que Jesús menciona son, digamos, temas que son tan actuales en todo tiempo. Se habla de la pobreza, de la justicia, de la paz, de la mansedumbre, de la persecución.
Y en ese sentido, no se trata tanto de alcanzar una bienaventuranza, no se trata de hacer algo para ser bienaventurado. Note que en todas las aseguraciones de Jesús no habla acerca de una posibilidad, habla de una seguridad. Bienaventurados sois, bienaventurados son ustedes. Y por eso los teólogos coinciden en decir que cuando Jesús habla de la sal de la tierra, cuando habla de la luz del mundo, también son bienaventuranzas porque nos habla acerca de una dicha de llegar a representar de alguna forma la vida de Dios, el Evangelio de Dios, a Cristo mismo, a Dios mismo, porque dice el texto, ustedes son la sal de la tierra y una sal, dice el texto bíblico, no sirve para nada, dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y lo que dice Jesús a continuación es hermoso. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata, hermanos, como hemos dicho, de alcanzar una bienaventuranza. Se trata de disfrutar lo que ya tenemos. Es una bendición plena para quienes están en Cristo, para los que viven en Cristo, para los que tienen a Jesús como su Señor y su Dios. Y por supuesto, podríamos meditar concienzudamente en cada bienaventuranza. Les dije que este iba a ser pues prácticamente una especie de repaso porque no podemos profundizar por falta de tiempo y porque también a veces las bienaventuranzas merecen su propio tono. Les comento, en el caso de la Iglesia del Divino Salvador, en una ocasión la Iglesia tuvo a bien predicar de las bienaventuranzas y nos tardamos casi 4 meses hablando acerca de las bienaventuranzas porque es un tema bastante profundo que vale la pena meditar, pero le invito a que usted pueda con esto abrir su apetito y quizá leer algún otro libro que le ayude a comprender cada bienaventuranza que el Señor Jesucristo dice. A continuación, la segunda sección del Sermón del Monte la vamos a conocer como la justicia del reino o cómo vivir como hijos del Padre. Mateo en especial le gusta hablar de un tema particular que es el reino de los cielos. Y en muchas ocasiones Mateo va a hablar acerca de esta comparativa del reino de los cielos y por eso nos introduce la narrativa de las parábolas, nos habla acerca de los mensajeros del reino que son los apóstoles, nos habla acerca de la oración del Padre Nuestro, en fin. Lo que Jesús vino a predicar es el reino de los cielos para Mateo. Y por eso Mateo quiere enseñarnos que el reino de los cielos tiene una cierta ética o cierta justicia. Hay algo que el creyente debe hacer. La primera parte es una bienaventuranza, lo que nosotros somos delante de Dios. Pero esta segunda parte que vamos a conocer, que abarca prácticamente Mateo desde el capítulo 5, versículo 17 al capítulo 7, versículo 12, trata de una mayor sección y acerca del cumplimiento pleno de la ley en Cristo. Y ojo, no se trata de la ley según el Antiguo Testamento, porque aquí Jesús va a decir muchas veces que Él dice algo diferente a como los judíos en este tiempo habían sido enseñados. Por ejemplo, en algún momento Jesús dice en el capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, y esa frase, pero yo os digo, va a ser una constante en estos discursos que Jesús, o en este discurso tan grande que Jesús está llevando a cabo. Por eso recalco, a esta sección se le conoce como la justicia del reino o cómo vivir como hijos del Padre. Y entonces es la mayor parte, es el que tiene mayor contenido y vamos a analizar más o menos qué sección o qué, cómo podemos dividir, digamos, esta misma sección. La primera sección que ocupa el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20 al 48, habla acerca de la justicia con el prójimo. La justicia con el prójimo. Hay un pequeño paréntesis, si usted lo logró notar, porque no hablamos del versículo 17 al versículo 19.
que podrían decirse que esta es una especie de introducción a lo que va a hablar después. Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y es aquí con esta introducción que Jesús dice, bien, esto es lo que la ley debe hacer en sus corazones. Esto es lo que el creyente, lo que el nacido de nuevo debe hacer según esta ley ya escrita en nuestros corazones. Por eso Jesús en el versículo 20 comienza diciendo, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y por eso hablamos de esta justicia con el prójimo, con el otro, con aquel que está cercano a nosotros, no necesariamente nuestro hermano del templo, no necesariamente nuestro familiar, sino con cualquier otra persona, incluyendo a los enemigos. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 21 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y obviamente uno no va a pensar en matar, en asesinar a un hermano, a un amigo, sino precisamente a nuestros enemigos. Y Jesús habla acerca de cómo el creyente debe comportarse. No como dice la ley del Antiguo Testamento que condenaba a aquel que mataba literalmente, sino Jesús se va todavía más profundamente y Jesús dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús va más profundo que la ley y por esta razón esta parte se habla de justicia. Más adelante, en el versículo 27, Jesús habla acerca del adulterio, porque también el adulterio es un pecado contra el prójimo, en este caso contra la esposa o el esposo. Y esto es, por supuesto, condenable por Dios. Versículo 31 habla acerca del divorcio, versículo 33 habla acerca de los juramentos, y esto, por supuesto, porque uno jura muchas veces delante del prójimo. Versículo 38, como si no fuera suficiente, Jesús nos habla del amor hacia los enemigos y cómo deberíamos nosotros proceder. Y esto pues cumple lo que es esta sección llamada la justicia con nuestro prójimo, la justicia con aquel que es nuestro próximo. La siguiente parte es bastante interesante porque le vamos a llamar la justicia hecha en secreto. ¿Por qué? Esta sección Jesús denuncia, por un lado, la práctica popular de su tiempo, cuando a los fariseos les gustaba demostrar abiertamente qué tan piadosos eran. Y Jesús va a llamar la atención a que lo que hagamos nosotros debería ser en completo secreto o silencio, buscando siempre la gloria de Dios. Esta sección ocupa del versículo 1 al versículo 18. Y Jesús comienza en el capítulo 6, en el versículo 1, diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa en vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y de esta manera lo mismo sucede con la oración, capítulo 5, versículo 5, perdón. Estamos en Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Mas tú cuando ores, dice el texto bíblico, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y así se desarrolla la oración del Padre Nuestro, que como todos sabemos, va a terminar hasta el versículo 15. Y en el capítulo 6, versículo 16, Jesús habla acerca del ayuno, otro aspecto que también los fariseos usaban para presumir su piedad. Y Jesús vuelve a arremeter contra los fariseos diciendo,
Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Por eso, esta sección, hermanos, le llamamos la justicia hecha en secreto. La siguiente sección es un poquito más complicada de clasificar porque pues habla un poquito acerca de los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, pero vamos a titularla de la siguiente manera, a ver si nos resulta. La justicia en cuanto a ser exclusivos para Dios. Y esto quizás sea bastante rebuscado, pero recordemos que la palabra justicia, según la teología bíblica o según la Biblia, trata acerca de esta posición delante de Dios de ser puros ante Él. Y valga la redundancia, de ser exclusivos para Él. Esta sección abarca el capítulo 6, versículo 19, hasta el versículo 34, que es prácticamente pues todo el capítulo 6. ¿Y de qué habla esta sección? Comenzamos diciendo que el capítulo 6, versículo 19, habla acerca de la exhortación de los tesoros en el cielo. Y Jesús vuelve a decir, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y de esto va a tratar toda esta sección. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en esta tierra? ¿Está en lo mundanal? Siguiente parte del capítulo 6, versículo 22, nos habla de la lámpara del cuerpo, es decir, ¿qué es lo que estamos mirando? Si la lámpara de tu cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hay que guardarnos. En las riquezas, dice el versículo 24, ninguno puede ser servidor de dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No puede servir a Dios en las riquezas. Esta es una exhortación, por supuesto, para ser exclusivos de Dios. Y finalmente, el gran apartado del afán, la preocupación por el hoy, la preocupación por el qué será de nosotros con la comida y el vestido. Dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y Jesús menciona lo siguiente, no afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así pues, hermanos, esta justicia en cuanto a ser exclusivos por Dios, nos habla el capítulo 6, versículo 19 al versículo 35. Y la siguiente sección también es bastante interesante, es bastante particular. Vamos a titularla también La justicia en cuanto a algunas sentencias. Capítulo 7, versículo 1 al 12. Y estas son sentencias muy importantes. Podríamos decir también son prohibiciones. Jesús comienza diciendo en el capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, pues con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, dice el texto bíblico, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y tenemos, por supuesto, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Son sentencias que nuestro Señor Jesús hace ante las prácticas cotidianas, porque todo el discurso del Sermón del Monte responde a preocupaciones que la gente tenía en su momento. La gente sabía que tenía que perdonar, pero no sabía cómo. La gente sabía que de alguna manera no podía asesinar, pero no sabía hasta dónde hasta dónde el mensaje, la ley, digamos, permitía a alguna persona
el refrendarse o el resguardarse, mejor dicho, este deseo malsano de asesinato. Y esta sección es una de las sentencias, son dos sentencias que Jesús dice para que los cristianos se comporten como es digno del Evangelio. Por eso esta sección le llamamos justicia en cuanto a sentencias, capítulo 7, versículo 12. Y aquí termina la segunda sección. Ahora, la tercera sección es también bastante particular, digamos, la sección más dura, si me lo permite decir. Aun cuando Jesús ha calificado a los fariseos de hipócritas, aun cuando nos ha dicho que no debemos proceder como ellos, Jesús aquí lanza una sentencia bastante interesante. La vamos a llamar las exhortaciones de elección a obedecer. Jesús en esta sección que abarca capítulo 7, versículo 13 al 27, Jesús nos habla de alguna manera, o de varias maneras, perdón, la decisión que nosotros debemos tomar ante Él y por Él. Nosotros tenemos y estamos llamados, estamos llamados a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna forma Jesús nos dice, aún así tienen elección. Si ustedes van a hacer esto, si van a obedecer o no van a obedecer, pues bueno, eso es algo que nuestro Señor Jesucristo nos va a advertir. En esta sección, mis amados, nuestro Señor nos recuerda de alguna manera lo que Dios ha dicho en algún momento en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Me permito leerlo, hermanos, para que tengamos el contexto. Deuteronomio 11, versículo 26 al 28 dice, He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí, sin duda alguna, Jesús nos coloca, mis amados hermanos, ante una disyuntiva. ¿Le vamos a obedecer o no? Evidentemente Jesús quiere que lo sigamos. Evidentemente Jesús quiere que lo obedezcamos, quiere que acudamos a Él con obediencia. No obstante, Jesús conoce el corazón del hombre que es rebelde y que en algunas ocasiones siempre hay en nuestro corazón ese pensamiento de ¿y qué pasaría si no obedezco? Siempre tenemos esa tentación, ¿verdad? Se nos lanza un reglamento y de repente preguntamos, ¿qué pasaría si no hago tal cosa? Hace un poco de tiempo fui a verificar el auto familiar, estuvimos esperando, ya sabe, son unas filas a veces importantes, que a veces uno lo que no quiere esperar allí. Y había una persona que estaba haciendo el trámite y dice, ¿qué pasa si no pago en este mes? Porque el calendario dice que le toca a mi placa con tal terminación. ¿Qué sucede si no pago la verificación en este mes? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Y esa pregunta pues deja entrever que esta persona pues como que quiere tener un recoveco para no cumplir con sus obligaciones como ciudadano de nuestra ciudad aquí en Jalapa. La persona muy amablemente le dijo, bueno, pues si usted no paga, se va a hacer acreedor a una multa cuando quiera acceder a su registro, a su permiso, a su verificación, ¿verdad? Y muchos tenemos también esta pregunta, ¿qué sucede, Señor Jesús, si no hacemos caso? ¿Qué sucede, Señor, si a lo mejor no tenemos esta obediencia que tú quieres? Y por eso Jesús nos coloca ante dos opciones, dos ejemplos de lo que pasaría si le seguimos y obedecemos en sus mandamientos o por el contrario le desechamos. Y lea junto conmigo Mateo capítulo 7 y note usted lo que dice a partir del versículo 13. El capítulo 7, capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos
los conoceréis. Y después habla acerca de no os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y terminamos esta sección con el versículo 24 al versículo 28, que podría decirse es la parábola de los dos cimientos. No se le conoce así popularmente, pero Jesús nos habla acerca de una historia, de una similitud. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús termina esta sección diciendo, ya les he dicho las instrucciones, les he dicho las bienaventuranzas, les he dicho en qué consiste la justicia. Ahora depende de ustedes si van a obedecer o no. Y esta sección también es muy interesante, hermanos, porque a veces no logramos del todo captar esto, pero los eruditos coinciden en que esta señal de Jesús hablando desde la montaña es una calca de Dios hablando desde su monte santo. Usted sabe, por ejemplo, que las manifestaciones divinas siempre se dan en la montaña, por ejemplo, en el monte Oreb. ¿Se acuerda usted lo que sucedió en el monte Sinaí cuando Dios se revela a su pueblo? Hablamos también, por supuesto, del monte Carmelo. ¿Se acuerda cuando Elías hace este desafío contra los profetas de Baal y el Señor responde a Elías en ese sacrificio que dice la Biblia que el fuego viene y hasta lame toda el agua? Dios siempre ha hablado desde la montaña y Jesús hablando desde la montaña es como si fuera Dios mismo hablando, y de hecho lo es. Y por esta razón los teólogos hablan acerca de esta similitud o de esta calca, de este tipo en el que Cristo habla con autoridad, así como Dios habló con autoridad. Hermanos, pues es un estudio bastante somero, ¿verdad? Es muy por encimita, pero anhelamos en el Señor, hermanos, que este estudio le haya abierto el apetito, que usted desee profundizar más. Le vuelvo a repetir, si usted desea tener más conocimiento del Sermón del Monte, puedo facilitar algunos libros en PDF, solicítemelo aquí a través de YouTube, hermanos. Y les quiero comentar algo, hermanos. Ahorita tuve un problema con mi teléfono celular y por esta razón no puedo dar mi número nuevo. Lo cambié, ya no es el viejo número, es este número ahora. Bueno, es un número nuevo, pero por motivos de seguridad, les ruego que por favor mejor me escriban un correo y allí yo les puedo mandar con mucho gusto cualquier material. Hay algunos hermanos que están añadidos en el grupo de WhatsApp, que muchos de ellos ya lo conocen, así que les ruego por favor que me hagan saber si quieren y necesitan estos libros en PDF, con mucho gusto los proporciono. Y concluimos, hermanos, esta sección recapitulando las enseñanzas. En primer lugar, recuerde, las bienaventuranzas son bien bendiciones que acompañan a quienes siguen a Cristo. No son deseos, no son posibilidades, son realidades para el pueblo de Dios, para el creyente en Jesucristo. En segundo lugar, vamos a decir que la justicia de Dios en el creyente tiene varias manifestaciones y por eso es muy bueno que estemos atentos a lo que Cristo dice en esta parte del Sermón del Monte. Y en tercer lugar, hermanos, el seguir a Cristo siempre tiene consecuencias, pero el no hacerlo también. Usted tiene la decisión. ¿Va a obedecer? ¿No va a obedecer? ¿Va a ser rebelde? Bueno, pues hermanos, esa es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Amados, pues les agradezco mucho que estén conectándose todavía. Me parece, si mal no recuerdo, tenemos todavía 1 o 2 estudios pendientes y después tendremos un pequeño periodo de vacaciones por Semana Santa. Así que vayan preparándose, mis amados, para que
estén descansando y después vamos a reiniciar nuestros estudios de grupos familiares. Amados, me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto llegar hasta ustedes. Espero que el Señor les bendiga y si este video es de bendición, pues puede darle un like, porque no, yo no lo sabía, pero ¿sabía usted que si más likes tiene un video, el YouTube lo que hace es que lo distribuye a más personas y puede llegar a más personas? Yo no sabía eso, así que un like, aunque yo no lo había tomado en cuenta, pero también es de gran bendición. Y por supuesto, si cree que a alguien le puede servir este estudio, pues también envíeselo. Y si hay preguntas, también hágala. Hermanos, estamos para servirle a usted y al Señor. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.